Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por estar acá. Pues mi nombre es Andrés, trabajo en WPML, trabajo en soporte, en training y pues estamos justamente acá porque pues hasta el día de hoy, cuando hablamos de WordPress multilingüe, seguimos hablando o estamos todavía dentro del territorio de plugins, ¿sí? Estas funciones aún no se han incorporado dentro de WordPress y por tanto, pues, irnos acá. Repito de nuevo, trabajo para On The Go Systems. On The Go Systems tenemos dos productos principales, tenemos WPML, por eso que estamos acá, y tenemos Toolset, que es un plugin para una rápida construcción de sitios. Pero recordando el último WordCamp Europe, que fue el año pasado pues en Sevilla, hasta ese momento en el día de la contribución, hubo una discusión acerca de la posibilidad de incorporar la parte de WordPress multilingüe dentro del core, ¿cierto? Se habló de crear un fork. De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con la gente de Multilingual Press, que es otro de los plugins que existe para traducción de sitios. Y básicamente lo que se planteaba era la posibilidad de, el momento de asignar contenido dentro de WordPress, poder asignar una categoría de lengua también, ¿cierto? Entonces, es decir, yo llego, creo mi sitio de WordPress y puedo llegar y en el momento que yo lo creo, WordPress nativamente debería ingresar dentro de nuestra base de datos, digamos, este contenido es español, ¿cierto? ¿Qué permite eso? Que para la gente que trabajamos con plugins de traducción, nos podemos apalancar en ese código para llegar para llegar a su traducción, ¿cierto? Esto sigue siendo una propuesta, sigue siendo un fork, no está muy avanzado hasta el momento. Y pues todo esto para decir que tenemos pues mucho para hacer todavía, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de WordPress multilingüe, primero que todo la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿realmente lo necesitamos o no? Es decir, cuando yo voy a crear mi sitio, ¿realmente mi cliente lo necesita? ¿Sí? Por ejemplo, esta es la gráfica en donde yo trato de convencerles a ustedes que realmente todo el mundo está hablando diferentes idiomas, que ya digamos que inglés ya no es el idioma principal de navegación, aunque lo sigue siendo, pero pues por ejemplo podemos ver como China, como el español que siguen creciendo en los últimos 15 años, por encima pues del inglés, pero o sea, por encima de hablar de cifras y de datos, la idea es por qué hacerlo, ¿cierto? Y cuándo hacerlo y si lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer bien hecho, sobre todo eso, porque realmente no vale la pena de pronto ponerse a trabajar, invertir en términos no solamente de costos, sino también de tiempo, dedicación, esfuerzos, es una inversión y hacerlo mal hecho, ¿cierto? Cuando nos tomamos todo este tiempo, esta dedicación para hacer esto, básicamente lo que a mí, digamos que a mí la parte que me gusta o como yo lo veo es que le estamos diciendo a nuestro cliente o a nuestro usuario final, a lo que pues llamémoslo como lo queramos ver, le estamos diciendo, mire, a mí me interesa su visita, o sea, yo quiero que usted vea lo que yo le quiero ofrecer, ¿cierto? Y cuando yo estoy tomándome ese tiempo, porque es que realmente, ¿quiénes han traducido un sitio? Pues a quienes han creado un sitio multilingüe con WordPress. Es, es duro, o sea, es un camello completo, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego y me encuentro con un sitio en el cual yo tengo la posibilidad de visitarlo en mi lengua materna, yo realmente digamos que siento que esa persona, o digamos que me siento identificado, ¿sí? Además de eso, por ejemplo, hay datos muy simples. Por ejemplo, cuando uno llega, no solo digamos porque uno puede llegar y decir, no, es que solamente a mí me interesa traducir un sitio cuando tengo una boutique en línea. Eso es verdad, es interesante, ¿cierto? Pero además de eso va un poco más lejos que eso. Es decir, por ejemplo, muchos de los usuarios, creo que en esos días leía un artículo, creo que era 60-70% aproximadamente, antes de comprar un sitio, de comprar un sitio, no, antes de comprar un producto, en el almacén lo que hacen es que van, visitan el sitio, leen toda la información detallada y con eso digamos que toman una decisión. Luego van al sitio y lo compran, ¿cierto? Hay gente que todavía lo hace. Si digamos yo no le ofrezco la posibilidad a mi cliente de que lea esa información en su lengua materna, realmente digamos, estoy perdiendo esa posibilidad, ¿sí? Además, pues siempre estamos hablando de mobile first, por ejemplo. O sea, a nosotros nos gusta el punto de vista técnico pues, digamos, de cuando hablamos de la parte multilingüe. Pero es que además de eso también se trata de la creación de contenido, ¿cierto? Entonces, nosotros creamos un contenido muy original. Cuando nosotros combinamos esa creación de contenido con la parte, digamos, pues bueno, digamos con el mobile first o desktop first, como que lo quieran llamar ustedes, ¿cierto? Le estamos diciendo a nuestro usuario que realmente este usuario es importante.
pero además de eso, le estamos, o sea, lo que estamos haciendo es una generación de contenido original, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que queremos traducir ese contenido. Yo hasta el momento no conozco realmente traductores automáticos en los cuales, digamos, yo pueda, o con los cuales yo me sienta 100% satisfecho. Cada vez, digamos, que los algoritmos de traducción automática son más importantes, digamos que tienen, pues más importantes, no, digamos que han mejorado bastante, ¿cierto? Pero se va a leguas. O sea, digamos, cuando yo entro a un sitio en cualquier, pues, digamos, en español o en francés o en inglés o lo que sea, y veo que es una traducción automática, yo de una me desconecto. Yo digo, pues, sinceramente voy a atacar a este sitio más bien en su lengua original y yo no me voy a poner a perder mi tiempo tratando de entender lo que está diciéndome este algoritmo de traducción, ¿cierto? Además de eso, hay que complementar, digamos, toda esa creación de contenido con la parte de, pues ya la parte de SEO, que es la parte que pues, yo me imagino que dentro de ustedes debe haber mucha gente que lo sepa. Yo realmente no me considero una persona, pues no es mi área de especialización. Pero bueno, sigamos avanzando un poco pues con eso. Digamos que listo, que ya nos convencimos, vamos a crear un contenido original y lo vamos a hacer una traducción humana, ¿sí? Ya eso es cómo vamos a escoger nuestra forma de traducción. O sea, ¿quién nos va a traducir eso? O sea, digamos que podemos decir que nos la va a traducir un traductor in-house, digamos alguien de la empresa o alguien del negocio, o el tío o la prima que estuvo un par de semanas en Inglaterra y habla inglés correctamente nativo. Podemos optar también por un traductor externo. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente accedemos a una persona que realmente ha estudiado, que sabe el idioma, ¿cierto? Y que va a hacer esa tarea por nosotros. Y también podemos optar incluso aún más por un servicio de traducción. Por ejemplo, en este momento con WPML, eh, inicialmente teníamos solamente Icon Localize, que era como un servicio de traducción externo. En este momento contamos con 7 servicios adicionales, ¿cierto? Que son abiertos, pues, son, digamos que son, ya dependerá de la trayectoria que tenga cada cual con esos servicios de traducción, podrá acceder a cada uno de ellos. ¿La idea cuál es? Digamos, yo estoy dentro de mi sitio de WordPress, yo quiero mandar a traducir mi página, pues mi contenido, cuando hablo de página hablo de pues, mi post, ¿cierto? La envío al servicio de traducción. En el momento en que yo la envío, recibo una notificación diciendo que envíe ese contenido, ¿cierto? Lo recibe el traductor lo traduce, lo envía de nuevo al WordPress. Yo recibo una notificación en el momento en que, en que el contenido está traducido. Entonces, que para tengo una comunicación constante con esta persona, en la cual yo sé en qué estado está la traducción en qué estado está la traducción. Además de eso, pues tengo una traducción de buena calidad, es una traducción que es garantizada pues, de un traductor oficial y pues bueno, lo que estábamos hablando anteriormente. Perdón. Pero digamos que si queremos llegar un poquito más adelante, ya traducimos nuestro contenido, pues creamos un contenido original, lo traducimos correctamente, pero además de eso, digamos que lo podemos hablar de lo que es localizar la traducción. ¿Qué significa eso? Digamos nosotros como con el castellano, perdón. Nosotros hablamos un español diferente en España al español que hablamos en Colombia o en México o en Argentina, ¿cierto? Y por ejemplo, yo me puedo dar cuenta leyendo quién me está hablando. O sea, yo sé cuando un español me está hablando, yo sé cuando un argentino me está hablando por ciertos giros gramaticales, ya uno se puede dar cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo, digamos, encuentro un sitio el cual le tomó el tiempo de traducir al español y fuera de eso, digamos, lo llevó aún y lo puso a traducir a español colombiano, yo inmediatamente siento un tipo de conexión porque esta persona, o sea, realmente llevó la cosa aún más lejos, ¿cierto? Perdón. Ya digamos que entremos en la parte de consideraciones, digamos, un poco más técnicas, y es también pasar un poco a futuro. Por ejemplo, yo inicialmente hablaba que, a ver, por ejemplo, cuando yo creé mi primer sitio, digamos, de manera profesional, entre comillas, porque fue lo más amateur, lo más improvisado que pude haber hecho, yo hablé con mi cliente y mi cliente me dijo, vamos a hacer un sitio bajo tales condiciones. Van a haber 5 categorías, nunca vamos a tener un e-commerce, nunca se va a traducir y solamente va a ser un sitio simple y barato, ¿cierto? Simple, siempre. Yo creo que todos escuchamos hablar de eso. Después de 3 meses el cliente volvió y dijo, ¿sabes qué? Sería muy bueno que le pudiéramos agregar un par de idiomas. O sea, lo vamos a traducir al inglés y al francés. Yo, pucha, listo. A los 3 meses volvió. ¿Sabes qué? Me está yendo muy bien. Yo creo que es el momento de montar el e-commerce. Vamos a montar WooCommerce. Yo, bueno, vamos a ponerlo.
Al cabo de un año, el sitio se quebró, ya no funcionaba. No digo que sea, no fue culpa del cliente, fue todo lo contrario, fue mi culpa, porque yo cuando comencé la construcción, yo comencé la construcción basado en unas premisas, ¿cierto? Y yo realmente no lo llegué y no lo vi más lejos. Entonces, ¿todo esto para qué? Por favor, tratemos de tener conciencia. O sea, nosotros no podemos prever lo que va a pasar, ¿cierto? O sea, que en el momento que vayamos a escoger nuestra herramienta, por favor pensemos si va a soportar ese tipo de eventualidades, un sitio WooCommerce, por ejemplo. Ya entramos a hablar de cosas un poquito más simples, como el idioma, pues cosas más simples, perdón. No es lo más simple, esto es lo más importante. ¿Cuál va a ser el idioma original del sitio? O sea, va a ser un sitio en español, eso de qué dependerá de cuál va a ser nuestro mercado principal, ¿cierto? Además de eso, ¿cuáles van a ser los idiomas secundarios? Por lo mismo, dependerá de cuáles serán nuestros mercados de interés. ¿Cómo va a ser toda la parte de interfaz? Digamos, yo creo mi sitio, pues yo creo el sitio para mi cliente, por decir cualquier cosa, y tengo toda la parte en español. Pero en el momento de que, digamos, yo instalo un plugin que solamente está en inglés, si, digamos, mi cliente no sabe inglés, por ejemplo, no digamos que va a tener una sección a la cual va a tener una menor accesibilidad, una menor disponibilidad, ¿cierto? Entonces, cada vez que vayamos a hacer este tipo de construcciones, son consideraciones que deberíamos tener. Ya después de eso podemos hablar de la parte del selector de idiomas, cómo va a funcionar, si va a ir a la izquierda, a la derecha, o si me va a mandar a la página home, o cómo hace la construcción de la URL. Vamos a hablar de dominios por lenguaje, directores por lenguaje, vamos a hablar también pues, de lenguas por parámetro y pues consecuentemente cómo va a afectar esto el SEO. Por ejemplo, digamos que esta es la página de WordPress, digamos que en el caso que tuviera un intercambiador de idioma que no lo tiene, pues ahí podemos ver la URL en español y, uy, bueno, no se puede ver, faltó la animación. Ya hablando desde el punto de vista de los desarrolladores, ya en este momento, pues yo creo que realmente aquí la premisa es básica, es simplemente seguir el códex. Ahí está, la documentación es bastante amplia, a mí me parece que es bastante detallada, me parece que está muy bien, ¿cierto? Siempre habrá cosas para mejorar, siempre habrá cosas para agregar, pero pues, a mí me parece que está muy bien, ¿cierto? Y cada vez que estemos creando algo, cada vez que estemos creando un producto, cada vez que estemos creando un tema, cada vez que estemos creando un plugin, localizar todo. O sea, que podamos traducir temas, que podamos traducir cadenas de texto, que podamos traducir los slacks, los custom post types, que todo lo podamos traducir. O sea, es como lo básico que podemos hacer como por ese usuario final, que en la mayoría de veces no vamos a saber quién es. Y pues para eso tenemos dos recursos, hablando pues de temas y plugins, pues tenemos el manual de temas y tenemos el manual de plugins. En ambos tenemos una sección dedicada a la internacionalización. O sea, hay una sección que solamente es dedicada a eso, entonces pues tenemos un apoyo adicional. Ya tenemos pues una parte un poquito más interesante pues, que es la parte de escoger una solución. Como decía inicialmente, aquí estamos en la parte de plugins. En términos de plugins, tenemos varios para escoger, ¿cierto? Y ya dependerá digamos, de cómo queremos adaptar digamos, nuestra instalación WordPress a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Digamos que, bueno, contamos con como el Multilingual Press, tenemos Qtranslate, hoy en día conocido como Qtranslate X, que es como el fork, pues la versión más, pues Qtranslate murió, entonces la rama pues, más conocida me parece a mí, yo creo que la que más está haciendo push en GitHub y todo esto sigue siendo Qtranslate X, tienen WPML, tienen Polylang, Silly Language, tienen también Bogo, tienen Babel, ¿cierto? ¿En qué difieren cada uno? O sea, realmente la diferencia es en cómo se aproximan al problema. La primera parte, digamos, aquí hablamos de la primera solución, es tener un multisite, ¿cierto? ¿Qué significa tener un multisite? Que va a tener, dentro del multisite voy a tener un sitio para cada cual. Entonces, voy a construir un site para español, uno para inglés, otro para francés, ¿cierto? ¿Qué pros tienen? Que mi contenido va a estar separado. O sea, voy a tener mi contenido francés en el sitio francés, voy a tener mi contenido en español en mi sitio en español, ¿sí? Em, ¿Por qué es bueno esto? Porque, por ejemplo, porque puedo trabajar con plugins de relación de contenido. Por ejemplo, para la parte de SEO, lo puedo trabajar con esto porque me permite, porque tengo todos mis diferentes contenidos separados, ¿cierto? ¿Cuál es la parte, digamos, negativa pues, de esta aproximación?
bueno, eso yo creo que viene más con la parte de las partes, digamos, digamos, de los contras o, bueno, eso dependerá de cómo de lo quieran ver, ¿cierto? Yo sé que pues hay muchos amantes de los multisites y tiene que ver es con, con el mantenimiento, o sea, porque significa que vamos a tener diferentes sitios y de pronto vamos a tener diferentes secciones de mantenimiento, ¿sí? Además de eso, lo otro que yo, pues hasta el momento que he visto es la curva de adopción tanto de autores, de temas y de plugins con los multisites. Me parece que todavía falta, o sea, como que la comunidad no los, o sea, sabiendo que están ahí, la comunidad todavía no los adopta 100%, ¿cierto? Pero pues es una cuestión de tiempo y me parece a mí pues que es un camino para recorrer, ¿sí? Una aproximación diferente ya consiste en tener todo en una misma entrada. ¿Qué significa esto? Yo tengo una página contacto, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en esa página contacto, yo tengo toda la información en español, en inglés, bueno, al revés, en inglés, francés, en una sola entrada. ¿Qué tiene de bueno esto? Por ejemplo, si yo soy un traductor, es muy interesante, pues me parece muy chévere. ¿Por qué? Porque tengo todos los contenidos uno al lado del otro, o por lo menos en la misma página, y me va a parecer mucho más fácil poderlos traducir, porque pues para los traductores así funcionan, pues, o sea, necesitan con el texto original al lado del texto traducido. ¿Cuál es, digamos, una parte negativa de esta aproximación? Si, por ejemplo, un día queremos desinstalar el plugin, puede ser difícil. O sea, porque por lo general lo que se hace es que se remueven etiquetas que están dentro del contenido y pues puede ser complicado. Digamos que nosotros antes, como WPML, teníamos un plugin para migrar de QTranslate a WPML y ese plugin ya se dejó de mantener, ya no funciona y pues es difícil, me parece a mí, o así lo veo yo. Una parte positiva que tiene esta aproximación también es, digamos que como todo está en una sola entrada, pues digamos, en términos de base de datos, mi base de datos no va a crecer mucho, ¿cierto? Todo va a estar guardado dentro de la misma entrada, ¿sí? Entonces, digamos que eso se va a poder ver en cosas de performance, por ejemplo, digamos, el rendimiento va a ser un poco interesante. Aquí, pues, básicamente estamos hablando de QTranslate, hoy llamado QTranslate X, y pues ya la aproximación de un idioma por artículo es la más popular, la verdad. Y dentro de estos plugins está de WPML, está Polylang, está Silly Language también. ¿Y cuál es la idea? Es, digamos, crear una entrada diferente por cada contenido que vamos a crear. Entonces, digamos, volviendo al ejemplo de la página Contact, vamos a tener una página Contact en inglés y una página Contact en español. ¿Por qué es bueno esta aproximación? Pues por lo mismo, porque voy a tener todo mi contenido diferenciado, ¿cierto? Em, por lo tanto, voy a poder trabajar con plugins de relación de contenido, por ejemplo. ¿Cuál es la parte negativa? Arquitecturalmente es más complejo. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo que emular todo lo que digamos, o sea, digamos que yo estoy trabajando por algunas funcionalidades en mi página en inglés, que es mi página original, ¿cierto? Para ese tipo de plugins necesitamos, en el momento con la copia, tengo que emular todos los hooks, las funcionalidades que existen para esta entrada, la tengo que, digamos, que emular, diría yo, o traducir esa funcionalidad, pues que no es la terminología correcta. Y pues eso es difícil, eso no es fácil, entonces puede ser complicado. Por otro lado, la base de datos va a crecer. O sea, por un lado, porque necesitamos tablas relacionales, digamos, yo tengo una tabla de contenidos acá, tengo diferentes entradas en mi base de datos, tengo este contenido acá y ¿cierto? Yo no voy a necesitar una tercera tabla, bueno, perdón, una tabla adicional para poder relacionar este contenido acá con este contenido acá. Entonces, eso por un lado. Además de eso, como va a tener cada entrada, cada contenido en una entrada diferente, mi base de datos va a ser mucho mayor, ¿sí? ¿Cuál es la solución correcta? Pues eso depende. Yo sé que es la respuesta que todo el mundo odia, pues, pero eso depende. Si ustedes me preguntan a mí, pues yo, pues, saben qué les voy a decir, ¿cierto? Pero eso depende. O sea, por ejemplo, para los que les gustan los multisites, pues tienen una opción, ¿sí? Eh, Hay que pensar, pues yo pensaría que entraría a pensar en todo, pensaría a entrar en WooCommerce, por ejemplo, pensaría a entrar en performance también, o sea, qué tienen y qué es lo que hay, ¿sí? Y pues lo de siempre, que es el día después, o sea, yo retomo siempre ese ejemplo porque es que, o sea, yo hice ese sitio y básicamente me tuvo que, un año después de haberlo hecho, me tuvo que volverlo a hacer prácticamente gratis porque yo sé que toda la culpa fue mía.
Mi cliente no sabía, o sea, mi cliente qué carajos va a saber que el plugin que yo había escogido en ese momento no funcionaba ni con WooCommerce ni que se iba a morir. Él no sabía eso. Yo tenía que responder por eso. Entonces, claro, un año después de eso me tuvo que volver a hacer un sitio gratis, prácticamente 2 meses, digamos, por mantener una relación con un cliente, que pues afortunadamente valió la pena. Pero es que, o sea, ese tipo de cosas uno no sabe lo que va a pasar, ¿sí? Así que pues yo aquí ese es el mensaje que les dejo, pues, o sea, traten de mirar todo lo que puede, o sea, todo lo que hay. Y pues finalmente también pregunten, o sea, por ejemplo, si quieren instalar, a mí, digamos, yo trabajo en soporte también, ¿cierto? A mí ese tipo de preguntas me parecen como, a mí pues a mí me gustan mucho, porque son usuarios que llegan al sitio preguntando por plugins, por temas, como es que esto es compatible, es que esto no esto es pues compatible o listo, está listo para ser multilingüe. Y pues muchas veces sabemos, muchas veces no lo sabemos, hay muchos plugins, hay muchos temas, hay mucha cosa como para realmente saber pues absolutamente todo. Pero digamos que hay un interés y en la medida que se pueda, pues digamos que vamos a poderlo decir. También digamos en WPML tenemos un par de listados de plugins, tenemos 3 listados de temas compatibles, de plugins y de extensiones de WooCommerce. Ya pues digamos que es un indicio mayor, ¿sí? Y pues, hombre, quisiera mencionar un par de cositas que esta semana me han llamado mucho la atención. Por un lado, tomar eso un poquito más lejos y pensar un poquito, digamos, solamente la traducción de un sitio WordPress a multilingüe. Esta semana estuve trabajando con un sitio que me pareció muy bacano, que es básicamente o sea, esta gente lo que hizo fue una serie de comunidad de traducción. Entonces lo que crearon una cred para que la gente se inscriba al sitio básicamente, dan su perfil como traductores. Hay un administrador que los asocia a lenguas. Entonces, por ejemplo, yo me inscribo al sitio, digo que yo traduzco de español a francés, por decir cualquier cosa, ¿cierto? El administrador me coge y cada vez que alguien publica un contenido en la comunidad, yo recibo una notificación eh, y me dice, este contenido está listo, ¿deseas traducirlo tú del español al francés, por ejemplo? Entonces, pues a mí la verdad me pareció bastante interesante porque es una forma, digamos, de afrontar un problema de traducción en comunidad y pues bueno, pues me gustó pues verlo como diferente. Eso fue, pues era un sitio de trabajo con WPML y me pareció pues bacano porque digamos que sale dentro del margen simplemente de tengo un sitio y lo tengo que traducir y ya, ¿sí? Entonces eso, y por otro lado también la gente de GodPress hizo pues el plugin que sacan ahorita los de GoldPress está muy bacano. Pues está todavía en trabajo, todavía le falta bastante, me parece a mí, pero me parece que te sienta una base muy grande como para la traducción en comunidad, ¿cierto? Y pues hombre, muchísimas gracias.